La Gran Muralla China, historia y legado de una maravilla mundial. Introducción. La Gran Muralla China constituye una de las obras de ingeniería más impresionantes de la humanidad. Con más de 2 milenios de historia, su construcción simboliza la capacidad organizativa, el poder político y la visión estratégica de la civilización china. A lo largo de los siglos, la muralla no solo cumplió funciones defensivas, sino que también se convirtió en un símbolo de identidad cultural, una vía de intercambio y un reflejo de la evolución de China como imperio. Este estudio aborda la historia y el legado de la Gran Muralla China desde una perspectiva histórica y cultural. En primer lugar, se examinan sus orígenes y el contexto político que impulsó su construcción. Posteriormente se analizan los aspectos técnicos y arquitectónicos de su edificación, así como su papel estratégico y simbólico en la consolidación del Estado chino. Finalmente se reflexiona sobre su valor patrimonial y su impacto contemporáneo como una de las maravillas del mundo moderno. 1. Orígenes históricos de la Gran Muralla China. Los primeros indicios de fortificaciones en el territorio chino datan del siglo VII a.C., durante el período de los reinos combatientes, del año 475 al 221 a.C., cuando diversos estados feudales erigieron murallas para proteger sus fronteras y territorios. Estas estructuras, construidas principalmente con tierra apisonada, cumplían funciones defensivas frente a ataques de pueblos vecinos y grupos nómadas del norte. Con la unificación de China bajo la dinastía Qin del año 221 al 206 a.C., el emperador Qin Shi Huang emprendió una política de centralización territorial y estandarización administrativa. Dentro de este proceso, ordenó la conexión y ampliación de las murallas preexistentes con el objetivo de crear una línea defensiva continua que protegiera al naciente imperio de las incursiones de los Xiongnu, un confederado de pueblos nómadas procedentes de la estepa euroasiática. Este ambicioso proyecto marca el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. La muralla de la dinastía Qin se extendía por más de 5.000 kilómetros, desde la provincia de Gansu hasta el mar de Bohai. Aunque gran parte de las estructuras originales no se conservan, el esfuerzo organizativo y logístico requerido para su construcción reflejaba la capacidad administrativa del imperio. Los trabajadores, soldados, campesinos y prisioneros laboraban en condiciones extremas, lo que provocó una alta mortandad y generó leyendas sobre los sacrificios humanos asociados a la obra. 2. Consolidación y expansión durante las dinastías Han y posteriores. Tras la caída de los Qin, la dinastía Han, del año 206 a.C. al 220 después de Cristo, continuó y amplió el sistema de defensa del norte. Durante este periodo, la muralla adquirió una importancia estratégica en la protección de las rutas comerciales de la Ruta de la Seda, que conectaban China con Asia Central, Persia y el Mediterráneo. La muralla no solo servía como fortificación militar, sino también como instrumento de control fronterizo, aduanero y de comunicación. Los Han construyeron nuevos tramos utilizando ladrillo, piedra y madera, mejorando la resistencia de las estructuras frente a la erosión. Asimismo, establecieron guarniciones, torres de vigilancia y sistemas de señales mediante humo y fuego que permitían la comunicación rápida a lo largo de cientos de kilómetros. En este contexto, la muralla se convirtió en una herramienta de integración territorial y en un símbolo del poder imperial frente a las amenazas externas. Durante los siglos siguientes, las sucesivas dinastías, Wei, Sui y Tang, mantuvieron y reformaron partes de la muralla, aunque en periodos de estabilidad interna su mantenimiento declinó. La dinastía Tang, del año 618 al 907 después de Cristo, en particular, al expandir su influencia más allá de las fronteras tradicionales, redujo la necesidad de fortificaciones permanentes concentrándose en la diplomacia y en la administración de rutas comerciales. 3. La Gran Muralla en su máximo esplendor. La dinastía Ming. La etapa más conocida y conservada de la Gran Muralla corresponde a la dinastía Ming, del año 1368 al 1644 después de Cristo. Tras la expulsión de los mongoles y la restauración del dominio chino, los emperadores Ming emprendieron una ambiciosa reconstrucción del sistema defensivo. La amenaza de los pueblos nómadas del norte, en especial los mongoles y los manchúes, impulsó un proyecto monumental que redefinió la muralla tanto en su extensión como en su complejidad arquitectónica. Los Ming sustituyeron las antiguas estructuras de tierra por muros de piedra y ladrillo cocido, reforzados con torres de vigilancia, pasos fortificados y cuarteles. Se estima que durante este periodo la muralla alcanzó más de 8.800 kilómetros de longitud.
abarcando un sistema continuo de fortificaciones desde Jiayuguan, en el oeste, hasta Shanhaiguan, en la costa oriental. Cada sección contaba con funciones específicas. Las torres de vigilancia servían para enviar señales mediante humo o fuego. Los baluartes permitían el almacenamiento de provisiones y armas, y las puertas principales como Badalin y Huyongguan controlaban el tránsito de personas y mercancías. La muralla no solo era un muro físico, sino también un sistema administrativo y militar de primer orden. A nivel simbólico, la muralla Ming representó la consolidación de la identidad nacional china frente a las influencias externas. Además, se convirtió en un eje de cohesión cultural, ya que su construcción y mantenimiento involucraron a comunidades enteras, vinculando a los pueblos del norte con el poder central de la capital, Beijing. 4. Arquitectura y técnicas constructivas. La diversidad de materiales y técnicas empleadas en la construcción de la Gran Muralla responde a la geografía y los recursos disponibles en cada región. En las zonas áridas del oeste predominó el uso de tierra apisonada y matorrales secos. En las regiones montañosas del norte y el este se utilizaron piedra y ladrillo. La estructura típica consistía en un núcleo de tierra compactada entre muros de ladrillo, con una anchura promedio de 7 metros en la base y una altura que variaba entre 6 y 10 metros. Las torres de vigilancia, separadas entre sí por una distancia de 200 a 500 metros, constituían los puntos de observación y comunicación. En tiempos de guerra, los soldados utilizaban señales de humo durante el día y fuego durante la noche para transmitir mensajes sobre movimientos enemigos. Este sistema extremadamente eficiente permitía alertar a las guarniciones en cuestión de horas. Desde el punto de vista ingenieril, la muralla representa una síntesis entre funcionalidad militar y adaptación ambiental. Su trazo, que sigue las crestas de las montañas y los cursos de los ríos, no solo optimiza la visibilidad y la defensa, sino que también aprovecha las barreras naturales del terreno. Esta integración con el paisaje es uno de los rasgos más admirados por arquitectos y geógrafos contemporáneos. 5. Funciones defensivas, políticas y simbólicas. Aunque tradicionalmente se ha considerado la muralla como una estructura defensiva, su función trascendió lo militar. En primer lugar, actuó como una frontera física y psicológica que delimitaba el ámbito de la civilización china frente al mundo exterior. La muralla definía no solo un territorio, sino también una identidad. El dentro civilizado y el afuera bárbaro. En segundo lugar, la muralla cumplió un papel económico y administrativo. Los puestos de control y aduanas regulaban el comercio, imponían tributos y vigilaban el tránsito de caravanas. En los puntos estratégicos se desarrollaron mercados y centros de intercambio donde coexistían comerciantes chinos y extranjeros, lo que contribuyó a la difusión cultural entre Oriente y Occidente. Por último, su construcción sirvió como instrumento político de cohesión interna. La organización del trabajo masivo implicó la movilización de campesinos y soldados bajo la autoridad central, reforzando la idea del poder imperial. La muralla se convirtió así en una metáfora del Estado fuerte y unificado, capaz de proteger su territorio mediante la disciplina y la cooperación. 6. Declive, abandono y redescubrimiento. Con la conquista manchú y el establecimiento de la dinastía Qing, del año 1644 al 1912, la muralla perdió progresivamente su función defensiva. Los nuevos gobernantes, procedentes del norte, no necesitaron protegerse de sus antiguos territorios, y el imperio expandió sus fronteras más allá de la muralla. Sin mantenimiento, muchas secciones se deterioraron o fueron utilizadas por las comunidades locales como fuente de materiales de construcción. Durante el siglo XIX, los viajeros y misioneros europeos redescubrieron la muralla con asombro, describiéndola en crónicas que contribuyeron a su fama mundial. Sin embargo, la visión occidental tendía a exagerar su continuidad y magnitud, imaginándola como una estructura uniforme, cuando en realidad se trataba de un conjunto heterogéneo de fortificaciones construidas a lo largo de diferentes épocas. A mediados del siglo XX, el gobierno de la República Popular China inició programas de restauración y conservación, especialmente en las secciones más emblemáticas cercanas a Beijing. En 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró la Gran Muralla China Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor universal como testimonio de la historia, la ingeniería y la cultura del país. 7. La Gran Muralla en la cultura y el imaginario colectivo. Más allá de su dimensión física, la muralla ocupa un lugar central en la cultura china y en la memoria colectiva de la humanidad. En la literatura y la poesía ha sido símbolo de fortaleza, perseverancia y sacrificio. La leyenda de Meng Jiannu,
la mujer que lloró hasta derrumbar una parte de la muralla tras la muerte de su esposo en la construcción, ilustra la ambivalencia entre grandeza imperial y sufrimiento humano. En la iconografía moderna, la muralla representa la continuidad histórica de China, su capacidad de resistencia y su unidad como nación. Asimismo, ha sido objeto de reinterpretaciones políticas. Durante el siglo XX, el gobierno chino la utilizó como emblema de orgullo nacional y de superación de las dificultades históricas. Frases como «Eres un verdadero héroe solo si subes a la Gran Muralla», una cita atribuida a Mao Zedong, reflejan su valor simbólico en la construcción de la identidad moderna del país. En el ámbito global, la muralla se ha convertido en un ícono turístico y cultural. Millones de visitantes recorren cada año los tramos restaurados, especialmente en Badaling y Mutianyu, atraídos por su majestuosidad y por el paisaje que la rodea. Su imagen es uno de los símbolos más reconocibles de China y de la civilización humana en general. 8. Valor patrimonial y desafíos contemporáneos. A pesar de su fama, la conservación de la Gran Muralla enfrenta graves desafíos. Según estudios recientes, más del 30% de su estructura original ha desaparecido debido a la erosión, el saqueo de materiales y el desarrollo urbano. Las secciones ubicadas en regiones remotas, como Gansu o Ningxia, sufren el impacto de la desertificación y la falta de recursos para su mantenimiento. El gobierno chino, en colaboración con organizaciones internacionales, ha implementado políticas de preservación que incluyen la delimitación de zonas protegidas, la regulación del turismo y la promoción de la investigación arqueológica. En el año 2006, se promulgó la Ley de Protección de la Gran Muralla, que establece sanciones para quienes dañen o exploten indebidamente sus estructuras. La conservación de la muralla no se limita a su aspecto físico. También implica la preservación de su valor intangible, las tradiciones, relatos y conocimientos asociados a su historia. En este sentido, los esfuerzos de educación patrimonial y turismo sostenible buscan equilibrar la protección del monumento con su función como espacio de encuentro cultural y económico. 9. La Gran Muralla como símbolo universal. En la actualidad, la Gran Muralla trasciende su origen nacional para convertirse en un símbolo universal del ingenio humano y del deseo de trascendencia. Su construcción, que abarcó más de 20 siglos, constituye un testimonio del esfuerzo colectivo de generaciones enteras. Al igual que las pirámides de Egipto o el Coliseo de Roma, la muralla encarna el poder de la civilización para transformar el paisaje y dejar una huella perdurable. Además, su significado contemporáneo invita a reflexionar sobre la dualidad entre aislamiento y comunicación. Si bien fue concebida como una barrera, la muralla también favoreció el intercambio cultural a través de las rutas fronterizas. En la actualidad, este contraste se reinterpreta como una metáfora de la globalización, un recordatorio de que las fronteras, aunque necesarias, no deben convertirse en obstáculos para el diálogo entre los pueblos. Conclusión. La Gran Muralla China es mucho más que una obra militar o arquitectónica. Es una síntesis de historia, cultura y humanidad. Desde su origen en los reinos combatientes hasta su restauración en la era moderna, la muralla ha reflejado las transformaciones políticas y sociales de China, actuando como testigo silencioso de su evolución. Su legado perdura no solo en los ladrillos que aún se alzan sobre las montañas, sino también en el imaginario colectivo del mundo entero. Representa la tenacidad del ser humano ante la adversidad, la capacidad de organización de una civilización y la búsqueda constante de seguridad y permanencia. En un tiempo en que las fronteras se redefinen y los desafíos globales exigen cooperación, la Gran Muralla China nos recuerda que incluso las estructuras más imponentes pueden ser, al mismo tiempo, barreras y puentes. Su historia nos invita a valorar el pasado como fuente de sabiduría y a preservar el patrimonio cultural como un legado común para la humanidad.